Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes, en sus hogares, en sus matrimonios, en sus familias, con sus hijos, con sus cónyuges, que sea todo esto para bien, para vida y para paz. Bueno, pues estamos en Perec 14 de Primera de Corintios, Pasuk 1, y dice: seguid pues el amor y desead profundamente los asuntos espirituales, especialmente lo relacionado con palabras proféticas, porque el que habla en otros idiomas no habla a hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que imparte palabra profética habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que es capaz de hablar en idiomas extranjeros, a sí mismo se edifica, pero al que imparte palabras proféticas en el idioma que todos entienden, edifica la comunidad. Así que quisiera que tengáis la habilidad de hablar muchos idiomas, pero más que tengáis palabras proféticas, porque mayor es el que imparte palabras proféticas que el que habla en otros idiomas, a no ser que lo interprete, para que la comunidad reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo fuese a vosotros hablando en otros idiomas, ¿qué os aprovecha si no os vertiere en vuestro idioma la revelación, el conocimiento, la palabra profética o la enseñanza de que estoy hablando? Bueno, pues Rav Shaul introduce otro tema muy interesante, que es la cuestión de dos situaciones. Una es el hablar en otros idiomas y el otro es la profecía. La profecía y el hablar otros idiomas o lenguas. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces las personas piensan que lenguas son lenguas, se habla de lenguas espirituales, de lenguas angelicales, ciertamente, pero una de las cosas importantes aquí es que lo que se provee para que se dé dentro de la comunidad tiene que ser, número uno, entendido y comprendido por la comunidad. Si llega un extranjero a una comunidad y habla chino o coreano o alemán y la comunidad no entiende para nada esos idiomas, ¿cuál es entonces la edificación de qué manera le va a poder beneficiar esta instrucción o las palabras que él pueda decir? Pues de ninguna manera no hay ningún beneficio. Y Rav Shaul precisamente pone en contraposición todo esto y habla precisamente por un lado de los idiomas o las lenguas y por el otro lado la profecía, y da una relevancia importante a la profecía porque la profecía es dada por el Eterno. Y recordemos que hay el don profético, pero también hay la profecía misma. El don profético es un nivel menor a la profecía. Profecía como por ejemplo el profeta Eliyahu, Yermeyahu, etcétera, Osea, profetas que tenían palabra o que recibían palabra del Eterno. Estos eran profetas. El don profético es más bien una derivación de lo mismo, pero que tiene que ver más con la comunidad y que tiene que ver más en el contexto de la comunidad y tiene que ver más con el hecho de tres cosas que mencionará Rav Shaul en este Perec, en este capítulo más adelante, pero que hoy lo que tenemos que entender y comprender la importancia de la profecía. En este caso, la importancia de la profecía tiene que ver con el hecho de que, dado que el Eterno está al cuidado de su pueblo, entonces una de las cosas que se daba, sobre todo en Corinto, es que había mucha gente que hablaba en otros idiomas. Y entonces, ¿qué se quería dar? ¿Qué querían
enseñar Rab Shaul, lo que quería enseñar Rab Shaul es que lo más importante de todo, más que los idiomas, era la profecía, porque la profecía venía dada del Eterno y tenía el propósito de edificar a la comunidad. Así que dice, así que quisiera que tengáis la habilidad de hablar muchos idiomas. Pues no, él no dice, no, qué bueno que puedan hablar muchos idiomas, pero más que tengáis palabra profética, porque mayor es el que imparte palabras proféticas que el que habla en otros idiomas, a no ser que lo interprete para la comunidad y reciba edificación. Entonces esto es algo importante, porque la profecía a este nivel y a todos los niveles siempre ha sido la palabra del Eterno, la forma en que el Eterno se comunica o trae exhortación o trae consuelo al pueblo. Y por esta razón, mis amados hermanos, es importante tener la palabra profética. Y la palabra profética más segura es la misma palabra. ¿Y cuál es la palabra profética? La Torá. La Torá es la palabra profética más segura. Esa es la palabra profética más segura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que si nosotros compartimos algo, consolamos, no consolamos nada más por consolar, sino que el Eterno ocupa la palabra en nuestras vidas para que nosotros podamos consolar a aquellos que necesitan consuelo, a aquellos que necesitan exhortación, a aquellos que necesitan exhortación. Todos en un momento dado necesitamos del consejo, de la ayuda, del socorro del cielo, y es los hombres que tienen esa disposición y que contienen esa palabra en su corazón. En muchas ocasiones se da la palabra para que estos hombres y mujeres consuelen a aquellos que sufren, a aquellos que padecen necesidad, a aquellos que necesitan de una palabra que les dé dirección o que les dé una bendición o que les dé consuelo a su alma, a su corazón. Eso es lo que prácticamente hacían muchos líderes de las comunidades. En este caso, pues Rab Shaul en muchas ocasiones consolaba a las comunidades. ¿Qué decir de Timoteo? Que Timoteo pues era de alguna manera el secretario de Rab Shaul, pero que tenía a su cargo y tuvo a su cargo el poder visitar a las comunidades. Era un hombre que andaba subiendo y bajando, que lleva este recado, que lleva esta palabra, que lleva esto, que lleva aquello. Era un hombre que siempre estaba movido porque le ayudaba mucho a Rab Shaul mientras él estaba en algún sitio, con alguna comunidad. Timoteo estaba llevando los mensajes y atendiendo las circunstancias diversas de la vida, y esto a las comunidades, y por esa misma razón se necesitaba del consuelo, de la exhortación y de todo aquello para la edificación de las comunidades o de la comunidad de Cajal Israel. Y entonces esto se hace muy importante porque todos necesitamos a veces de una palabra de consuelo, a veces de una palabra de aliento, y no saben qué tan importante es que cuando tú mires a un hermano triste, tú le des una palabra de ánimo, tú le des una palabra de consuelo a aquellos que necesitan consuelo. Hay gente que está desconsolada por cosas, por situaciones, a veces se dan pérdidas, a veces se está en una condición emocional difícil por alguna circunstancia. Y qué bonito es cuando alguien, en lugar de chismear, en lugar de dar la lashon hara, se levanta para dar una palabra de consuelo al corazón del necesitado. Y es de lo que habla Rab Shaul prácticamente. Todos necesitamos de esto. Todos necesitamos de esto. Rab Shaul precisamente habla en uno de sus escritos y dice de él, hablando de él,
dice, luchas por dentro y luchas por fuera. A veces se tienen muchísimas luchas, a veces se tienen muchísimos conflictos, que a veces ni siquiera las personas que están cerca de nosotros las entienden o las saben, pero precisamente por esas situaciones que solamente el Eterno las sabe, muchas veces el Eterno nos pone palabras para la gente. Yo, por ejemplo, en lo particular, yo a veces me pongo a orar por ustedes y a veces ya oré y ya estoy haciendo mi vida normal, entre comillas, vida normal. Y de repente estoy haciendo alguna cosa, a veces hasta barriendo o limpiándole a los animales y me acuerdo de tal hermano y me pongo a orar por él. Pero a veces no queda ahí solamente orar, le mando un WhatsApp. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. Aunque muchas veces estamos de extremo a extremo y estamos de un país a otro país, debemos irnos conociendo. En esta comunidad, ahora en el Yehud Kehilot, en la Unión de Comunidades de Yeshua, nosotros tenemos la oportunidad de conocer a mucha gente y de relacionarnos, pero también de servirnos. Y a veces pensamos de qué manera nos podemos servir, si fulano de tal está en Chihuahua y yo estoy acá en Puebla, o fulano de tal o fulanita está en Colombia y yo estoy acá en México. Pues muchas veces orando por nuestros hermanos, porque el Eterno nos pone en el corazón. Por eso debemos ir interactuando. Se va a tener la oportunidad, de hecho, se tiene en la página que está en Haderek, porque no se pudo hacer el cambio para la unión de comunidades por el registro que se tiene, y entonces tendríamos que deshacer todo, y entonces decidimos que se quedara con Haderek y que albergara a toda la unión de comunidades, y ahí están mirando algunos y la gente está mirando las necesidades. Hay un apartado donde se tienen todas aquellas personas que tienen necesidades o tienen problemas. Bueno, pues dense una vuelta ahí y saquen su borrador de las personas que están con situaciones difíciles, y yo espero que esto se promueva de una manera importante. Incluso lo vamos a estar haciendo y le voy a decir a mi secretario que lo copie y que nos los mande a las tefilot de la comunidad Or Leolá. Entonces, eso también debemos promoverlo de una manera bonita para orar por nuestros hermanos, porque a veces decimos, bueno, ¿y por qué oro? Pues hay muchísima cosa por qué orar, y entonces lo que necesitamos es apegar esto. Y siguiendo con el tema, el punto final de todo esto es, haciendo un resumen, el punto final es que la profecía es una cosa extraordinaria, porque a veces la gente necesita de una palabra, y te voy a decir, no eres tú el que estás dando la palabra, es el Eterno que le está poniendo en tu vida, y te ha movido a hablarle o a decirle o a darle un WhatsApp a un hermano o una hermanita, porque lo necesita. Y ese ánimo que se necesita en circunstancias a veces difíciles, ni siquiera luego la gente lo entiende. A veces se entrega y no sabe, pero lleva consuelo. Y no importa que no entiendan qué es profecía, no, eso, los tecnicismos son los relativos. Lo más importante es lo que hace. Lo más importante es lo que hace. Es como cuando en alguna ocasión tú te sientes mal y te dan a beber algún remedio y te lo tomas y al rato te sientes muy bien. Y pues, ¿qué me diste? Lo importante no es lo que tomó, lo importante es que se siente bien. Y así es lo que sucede con la profecía. A veces lo importante no es saber si es profecía o no, pero saber
que Dios está pendiente de nosotros y que nos mueve y mueve nuestros corazones a poder exhortar, a animar, a consolar y a edificar. Eso es algo bien importante que veremos más adelantito. Que el Eterno te dé un corazón lleno, muy lleno de ánimo para ayudar y fortalecer la vida de otros. Y sobre todo que te ponga en el corazón esto de orar por otros y de consolar a otros. Mándales un WhatsApp y dile: hermanito, hermanita, no te he visto o no te hemos visto por acá. Y bueno, animarlos a todos, ¿ok? Bueno, pues que estén muy bien. Shalom, shalom.